Mi nombre es Eliam Santibáñez Cedillo, del grupo 1365 para la materia del sistema endocrino, y yo les voy a hablar sobre el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor productor de catecolaminas que procede de las células cromafines del sistema nervioso simpático. Esta habitualmente deriva de la médula adrenal. Los feocromocitomas de localización extraadrenal se les va a denominar paragangliomas, y estos pueden originarse en cualquier lugar donde exista tejido cromafín, como podría ser a lo largo de la cadena ganglionar simpática paraórtica, en el órgano de Zuckerkandl, en el que tiene origen en la arteria mesentérica inferior, o en la pared de la vejiga urinaria y en la cadena ganglionar simpática en el cuello o en el mediastino. La incidencia del feocromocitoma se estima entre el 1 y 2 de cada 100,000 habitantes por año, y este va a tener del 0,3 al 1,9% de las causas secundarias de hipertensión arterial en la población general. Este va a constituir una causa frecuente de incidentaloma suprarrenal, con un 6,5% en estos casos. La edad de mayor incidencia se sitúa entre la cuarta y la quinta década de la vida. Este va a afectar a ambos sexos de manera similar, y estos tumores son raros en niños y en cuanto ocurren pueden ser múltiples y asociados a síndromes hereditarios. El 10% puede ser extraadrenal. Existe un 10% de probabilidad de que aparezca en niños. Existe una probabilidad del 10% de que sean múltiples o bilaterales, al igual que hay una probabilidad del 10% de que sean malignos. Con estudios recientes se ha demostrado que hasta un 25% son familiares relacionados con los genes SDHB, SDHC y SDHD. También se ha descrito la presencia de feocromocitoma hasta en un 57% de pacientes con incidentaloma adrenal. Las manifestaciones. La triada clínica clásica va a consistir en una cefalea con una presentación del 80%, palpitaciones y diaforesis. Esta triada en un paciente con hipertensión arterial va a tener una sensibilidad para el diagnóstico del 90,9% y una especificidad del 93,8%. Cuando los síntomas están presentes, se deben a los efectos farmacológicos del aumento de la concentración de catecolaminas circulantes. La hipertensión resultante puede ser mantenida aproximadamente en la mitad de los pacientes y paroxística en un tercio, mientras que el resto de los sujetos van a presentar normotensión. Se debe sospechar de un feocromocitoma en las siguientes situaciones, las cuales pueden ser hipertensión resistente al tratamiento, crisis adrenérgicas, historia familiar con feocromocitoma, síndromes genéticos que predispongan a esto, incidentaloma adrenal radiológicamente compatible, hipertensión en pacientes jóvenes y respuesta presora durante la inducción de la anestesia. El feocromocitoma maligno, como ya había mencionado antes, se presenta en un 10% de los casos de feocromocitomas y hasta un 50% de los paragangliomas, los cuales pueden ser malignos. Esta histológicamente y bioquímicamente son similares. La única prueba evidente de la presencia de un feocromocitoma maligno es la invasión local o la presencia de metástasis, que puede ocurrir hasta 20 años después de la resección del tumor. Para esto se ha señalado que la valoración de una serie de características morfológicas e histológicas de los tumores pueden apoyar el diagnóstico de malignidad, como puede ser que los pacientes con la mutación de la succinato deshidrogenasa B tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad maligna. Para el tratamiento de elección es una exaresis del tumor. La tasa de supervivencia a los 5 años va a ser menor del 50%. Las lesiones óseas pueden tratarse con radioterapia externa o con crioablación. Y el tratamiento con MI-BG está considerado hoy en día como uno de los tratamientos más eficaces junto con la cirugía. El tratamiento con luotrotida ha sido eficaz en algunos pacientes y es útil en tumores que no captan IMI-BG o en combinación con este, ya que pueden tener un efecto sinérgico. En algunos pacientes puede ser útil la ablación por radiofrecuencia de metástasis hepáticas y óseas. Si el tumor llega a ser muy agresivo y la calidad de vida se encuentra afectada, se puede considerar el tratamiento con quimioterapia sistémica. El feocromocitoma en síndromes genéticos aproximadamente va a presentarse en un 15 al 25% de los pacientes
con este tipo de tumores debido a una mutación en las líneas germinales en los genes asociados con la enfermedad. Este va a tener un carácter autosómico dominante. Las mutaciones que se identifican con mayor frecuencia en pacientes con feocarcinoma están en los genes asociados con la enfermedad de von Hippel-Lindau o VHL, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y tipo 1 o MEN 1 y 2, y la neurofibromatosis tipo 1, NF1. Estas entidades se asocian con múltiples tumores. En los pacientes con paragangliomas, las mutaciones se encuentran en los genes asociados con paraganglioma familiar, VHL, y rara vez MEN o NF1. Característicamente suelen aparecer en edades más tempranas. El diagnóstico de estas es a menudo antes de la aparición de los síntomas que lo indiquen, como parte de estudios genéticos familiares. En la siguiente tabla se muestran las manifestaciones relacionadas con las distintas alteraciones genéticas. Para el diagnóstico bioquímico va a ser el inicial, ya que con este se confirma típicamente la presencia de la enfermedad con determinación de catecolaminas y metanefrinas fraccionadas plasmáticas y urinarias. Sin embargo, hay diferencias en las aproximaciones diagnósticas y todavía no hay un consenso sobre cuál es la prueba más precisa. Los laboratorios utilizan técnicas como la cromatografía líquida de alta resolución o HPLC o espectrometría de masas. Estas técnicas han solventado los problemas que presentan los análisis fluorométricos, como los falsos positivos causados por fármacos y contrastes radiológicos. Las pruebas que mostraron mayor sensibilidad fueron las metanefrinas plasmáticas con una sensibilidad del 99%, seguidas de las metanefrinas urinarias fraccionadas con una sensibilidad del 97%, con diferencias estadísticamente significativas respecto a las demás determinaciones, que serían las catecolaminas urinarias con un 86%, las catecolaminas plasmáticas con un 84% y metanefrinas urinarias totales con un 77%. Para confirmar el diagnóstico, el resultado de las determinaciones hormonales debe ser por lo menos el doble del límite superior del rango de referencia. De ser posible, el paciente debe abandonar 2 semanas antes cualquier medicación. Sin embargo, si el paciente precisa continuar con tratamiento antihipertensivo, diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas de calcio, minoxidil y bloqueadores alfa-beta, no requieren esta suspensión, ya que se ha mostrado una mínima interferencia en las determinaciones. En los diagnósticos de localización se debe realizar una vez confirmado el diagnóstico bioquímico. La tomografía computarizada y la resonancia magnética deben ser utilizadas como técnicas de localización en primer lugar. Además, deben realizarse solo en abdomen inicialmente. Estas van a tener una alta sensibilidad de entre el 98 y el 100% respectivamente, pero una escasa especificidad del 70 y el 67%. Esto por la alta prevalencia de los incidentalomas adrenales. La tomografía computarizada se puede detectar tumores de 0,5 centímetros de diámetro, para lo que deben realizarse secciones de 2 a 0,5 milímetros de grosor. Cuando los resultados son inconcluyentes, puede administrarse contraste radiológico y valorar el realce de la imagen, así como la desaparición del contraste. Si la tomografía de abdomen y pelvis es negativa, se debe practicar otra de tórax y cuello. La resonancia magnética. Esta es la técnica de elección en niños y en mujeres gestantes y en otras situaciones que requieran una mínima exposición a la radiación. El feocarcinoma muestra una señal similar a la del hígado, riñón y músculo y se diferencia con facilidad del tejido graso. Esta, utilizada en combinación con la MIBG, ha descrito una sensibilidad y especificidad del 100% para la localización de feocarcinomas. Para la elección secundaria tenemos a la ecografía, la cual tiene una utilidad muy limitada, por lo que no se recomienda, excepto en casos en los que no se pueden realizar tomografías o resonancias magnéticas. También tenemos la gammagrafía con MIBG o 1-metayodobencilguanidina,
Esta se realiza cuando no es posible la localización tumoral con una tomografía o una resonancia magnética. La gammagrafía puede resultar de utilidad para esto, ya que tiene una alta especificidad. A pesar de que esta tiene mayores ventajas, su sensibilidad no es la óptima para la detección de metástasis, por lo que en estas ocasiones es necesaria la realización de tomografía por emisión de positrones, que es la PET. Esta puede ser adecuada para la localización de tumores desdiferenciados, pero no va a ser específica para un feocromocitoma, por lo que no debe utilizarse como estudio inicial. Y por último tenemos la Octreoscan, que es que la interpretación de este se complica por la presencia normal de receptores de somatostatina en una amplia variedad de tejidos. Las infecciones y los procesos inflamatorios pueden dar lugar a falsos positivos, pero en general esta ha mostrado una mayor eficacia en la localización de enfermedades metastásicas en los procesos que en procesos benignos. Para el tratamiento de elección es la cirugía. La preparación farmacológica preoperatoria es un factor clave en la reducción de la morbilidad y esta ha sido ampliamente demostrada. El objetivo del tratamiento preoperatorio consiste en controlar la hipertensión y aumentar el volumen circulante. Para este vamos a utilizar a los bloqueadores alfa. El tratamiento preoperatorio con los bloqueadores alfa se va a utilizar para contrarrestar la liberación masiva de catecolaminas durante la cirugía. Sin embargo, en diversos estudios se ha descrito la aparición de crisis hipertensivas durante la manipulación del tumor, independientemente de que se hubiera usado el bloqueo alfa previamente o no. Para este debe comenzarse con una dosis de 10 miligramos cada 12 horas e ir aumentando 2 a 3 días hasta conseguir un control adecuado de la presión arterial. La mayoría de pacientes van a requerir entre 80 y 100 miligramos diarios. La utilización de bloqueadores alfa-1 como la dexosocina, con una dosis de 2 a 8 miligramos por día, la prazosina, con 2 a 5 miligramos cada 8 horas, o la terazocina, con 2 a 5 miligramos por día. Esto puede resultar de utilidad para resolver ciertas desventajas derivadas del uso de la fenoxibenzamina. Los bloqueadores beta, que una vez que se haya establecido un bloqueo alfa, puede iniciarse el tratamiento con estos, si es que el paciente presenta arritmias o taquicardias. Un bloqueador beta nunca debe utilizarse en ausencia de bloqueo alfa, ya que puede exacerbar la vasoconstricción inducida por la adrenalina, inhibiendo su componente vasodilatador. El labetalol va a ser un fármaco con acción antagonista alfa y beta que puede utilizarse en una dosis entre 200 y 600 miligramos cada 12 horas. Los antagonistas de calcio tienen propiedades vasodilatadoras, arteriolares y en consecuencia va a reducir la resistencia vascular periférica y va a mejorar la función ventricular izquierda. Estos pueden utilizarse en combinación con bloqueadores alfa-1 en casos de hipertensión resistente. Además, no producen hipotensión ortostática y resultan de utilidad en pacientes con hipertensión paroxística. Y por último, la metirosina, el cual es un fármaco que inhibe la enzima tirosina hidroxilasa, que es el paso limitante en la síntesis endógena de catecolaminas. De esta forma se va a facilitar el control de la presión arterial antes y durante la cirugía, especialmente durante la inducción de la anestesia y la manipulación del tumor. El tratamiento se comienza con una dosis de 250 miligramos cada 8 horas y se aumenta la dosis cada 2 a 3 días. Ya que este fármaco cruza la barrera hematoencefálica y puede producir efectos secundarios importantes, por lo que debe utilizarse con cuidado y solo cuando otros agentes hayan sido ineficaces o en pacientes que se prevé una marcada manipulación o destrucción tumoral. Para el tratamiento quirúrgico, la resección por vía laparoscópica es la técnica de elección en pacientes con tumores menores de 8 centímetros, ya que esta ofrece varias ventajas respecto a la cirugía convencional. Esta no está indicada cuando hay evidencia preoperatoria de infiltración de los tejidos circundantes. La adrenaloctomía debe ser completa. La cirugía laparoscópica debe convertirse en cirugía abierta en caso de dificultades en la disección por una invasión
por adherencias o por inexperiencia del cirujano. Para el tratamiento intraoperatorio, este es porque el tratamiento quirúrgico de los feocromocitomas conlleva un alto riesgo de complicaciones perioperatorias. La manipulación del tumor, así como otros estímulos, puede dar lugar a la aparición de crisis hipertensivas o arritmias y a la resección tumoral, que puede hacer que aparezca un cuadro de hipotensión arterial severa. Las crisis hipertensivas que tienen lugar durante la cirugía se han tratado con nitroprusiato sódico por su rápido comienzo de acción y la corta duración de su efecto. Este es un potente vasodilatador arterial y venoso que produce una disminución en la presión arterial sistólica y diastólica. Este se va a administrar en forma de infusión intravenosa a una dosis entre 0,5 y 1 micras por gramo por kilogramo por minuto. Y esta se ajusta a dosis según la respuesta de la presión arterial. La fentolamina es un bloqueador alfa no selectivo y de acción corta que se administra en una dosis de 1 miligramo en forma de embudo intravenoso, seguido, si es necesario, de embudos de 5 miligramos. La respuesta máxima se alcanza en 2 a 3 minutos y dura 10 a 15 minutos. El nicardipino puede utilizarse también en forma de infusión intravenosa para control de las crisis hipertensivas. Y la utilización de lidocaína o esmolol puede ser de utilidad en casos de apariciones de arritmias o algunas otras complicaciones de esta índole. Para el tratamiento postoperatorio, cuando ocurre una hipotensión arterial, esta debida a que la preparación prequirúrgica se realizó con metirosina, la cual inhibe la síntesis de catecolaminas en el tumor y en el sistema nervioso central, y la fenoxibenzamina, que bloquea la acción de las catecolaminas. A su vez, también puede aparecer alguna hipoglucemia, la cual aparece entre un 10 y un 15% de los pacientes, y esto ocurre porque se suprime la inhibición de la secreción de la insulina mediada por catecolaminas. Esta se trata con una infusión intravenosa de glucosa. Y para el pronóstico, la cirugía del feocromocitoma no siempre conduce a la curación de los pacientes, incluso con los tumores benignos. Se ha descrito recidivas de un 16% de los pacientes en algunas series. La recidiva es más frecuente en pacientes jóvenes o con enfermedad familiar, afección bilateral o extraadrenal y tumores localizados en la suprarrenal derecha. Así pues, el seguimiento clínico y bioquímico de estos pacientes debe ser indefinido, realizando controles anuales y bianuales a los sujetos con tumores suprarrenales izquierdos. En la enfermedad maligna, la tasa de supervivencia a los 5 años es menor del 50%. Esta es la bibliografía, que es un artículo llamado Feocromocitoma, actualización diagnóstica y terapéutica, endocrinología y nutrición, de la revista de Endocrinología y Nutrición. Muchas gracias por su atención.